Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre cómo podríamos sobrevivir en la Inglaterra del siglo XVI, siendo este un tema que fue subido al canal hace un par de años pero que ahora se mejora. Espero que les guste. Sobrevivir en la Inglaterra Tudor, un periodo que se extendió desde 1485 hasta 1603, requirió una profunda comprensión de la compleja jerarquía social, un cumplimiento estricto de las leyes y la capacidad de navegar las condiciones de vida a menudo duras de la época. Este video explora los aspectos multifacéticos de la vida durante este periodo, brindando información detallada sobre cómo un individuo podría haber logrado prosperar en medio de los desafíos de la sociedad Tudor. La vida en la Inglaterra del siglo XVI era dura y había que ser valiente y afortunado para sobrevivir. Había una tasa de mortalidad infantil muy alta, alrededor del 14% moría antes de cumplir un año. Y las mujeres tenían una esperanza de vida más corta que los hombres debido a los riesgos que planteaba el parto. Así que incluso llegar a la edad adulta era un logro y se consideraba que aquellos que vivían hasta los 40 años habían llegado a la vejez. Por otro lado, las enfermedades, el hambre y los castigos eran riesgos que se enfrentaban en la vida diaria. Entonces, ¿qué habilidades habrías necesitado para sobrevivir en la Inglaterra de los Tudor? A continuación, les muestro algunos ejemplos. Imagínese que fuera transportado al pasado, a la Inglaterra Tudor, y tuviera que comenzar una nueva vida allí, sin teléfonos inteligentes, internet ni redes sociales. Cuando el transporte significa caminar o, si tienes suerte, montar a caballo, ¿cómo sabrás dónde estás o a dónde ir? ¿Dónde vivirás y dónde trabajarás? ¿Qué comerás y qué vestirás? ¿Y a quién puedes recurrir si enfermas o te asaltan en la calle, o Dios no lo quiera si molestas al rey? En una época en la que la ejecución por decapitación era el destino de miles de personas, ¿cómo se puede mantener la cabeza en la Inglaterra Tudor? La sociedad Tudor era rígidamente jerárquica, con claras distinciones entre clases sociales. En la cúspide estaba el monarca, seguido por los nobles, la aristocracia, los comerciantes, los artesanos y por último los campesinos. Comprender el lugar que uno ocupaba dentro de esta estructura era crucial para la supervivencia. El monarca ejercía un poder absoluto, exigiendo lealtad e impuestos a sus súbditos. Los nobles, que controlaban vastas propiedades, eran influyentes y a menudo prestaban apoyo militar a la corona. La aristocracia, si bien no era nobleza, eran terratenientes ricos que ejercían influencia local. Los comerciantes y artesanos formaron la floreciente clase media, y su éxito en el comercio y la artesanía les abrió un camino hacia un estatus elevado. Los campesinos, que constituían la mayoría, trabajaban la tierra con derechos limitados y estaban sujetos a la voluntad de sus terratenientes. Cumplir con la ley era esencial, ya que la Inglaterra Tudor imponía códigos legales estrictos con castigos severos. Crímenes como el robo, la caza furtiva y la herejía podrían resultar en ejecución o mutilación. Las disputas menores se resolvían en los tribunales señoriales locales, mientras que los delitos graves se juzgaban en tribunales superiores. La conciencia de las expectativas jurídicas y de las consecuencias de las transgresiones era vital para mantener la seguridad y la posición social. El trabajo era principalmente agrícola y la mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura. El conocimiento de la rotación de cultivos, el arado y la cría de animales era esencial para la productividad. Oficios como la herrería, el tejido y la carpintería ofrecían alternativas a la agricultura y las habilidades normalmente se adquirían a través del aprendizaje. La educación era un privilegio limitado principalmente a la nobleza y las clases más ricas. Sin embargo, la alfabetización básica era ventajosa para quienes podían alcanzarla. Las escuelas religiosas ofrecían cierta educación a los niños y la llegada de la imprenta hizo que los libros fueran más accesibles, aunque seguían siendo costosos. El matrimonio desempeñaba un papel crucial en la estabilidad económica y social.
Los matrimonios a menudo se concertaban para fortalecer los vínculos familiares y la seguridad económica, y la familia de la novia proporcionaba dotes como parte del acuerdo. Casarse dentro de la propia clase social era común, lo que garantizaba estabilidad y apoyo dentro de la comunidad. Apoyar al monarca reinante era crucial. Expresar públicamente lealtad y pagar impuestos era obligatorio, y cualquier signo de disensión podía interpretarse como traición. La gobernanza local desempeñó un papel importante en la vida diaria, con los tribunales señoriales manejando disputas menores y los funcionarios locales ejerciendo una influencia considerable. Servir en roles comunitarios, como funcionarios parroquiales, ofrecía protección y podía mejorar la posición de uno dentro de la comunidad. No había fuerza policial en la Inglaterra Tudor. Sin embargo, quienes eran sorprendidos infringiendo la ley a menudo eran severamente castigados. Delitos que van desde el asesinato hasta el robo aparentemente menor de artículos por valor de más de 5 peniques podrían dar lugar a la ejecución. El reinado de Enrique VIII fue particularmente sangriento, y las estimaciones del número de ejecuciones oscilan entre 54.000 y 72.000. Aunque estos números son considerados exageraciones por muchos historiadores. El método de ejecución también varió. Los ladrones fueron ahorcados y las mujeres que presuntamente habían envenenado a sus maridos fueron quemadas. Aquellos que cometieron traición enfrentaron un final particularmente brutal, ya que eran arrastrados, ahorcados y descuartizados. Enrique incluso ejecutó a 2 de sus esposas y a algunos de sus asesores más confiables. Después de que Enrique VIII se separó de Roma, se proclamó jefe de la Iglesia inglesa y aprobó la ley de traición de 1534. Entonces se convirtió en un acto potencialmente fatal negar que Enrique fuera jefe de la Iglesia, desearle daño a él o a la reina o sugerir que era un hereje o un tirano. El pueblo de Inglaterra ahora tenía que observar con mucha atención lo que escribían o decían sobre el rey en público. Los sacerdotes acusados de delitos podían reclamar el llamado beneficio del clero. Esto significaba que serían juzgados en un tribunal cristiano según el derecho canónico y nunca enfrentarían la pena de muerte. Sin embargo, Enrique tomó medidas drásticas contra esto, restringiendo los tipos de delitos que podían presentarse ante los tribunales de la Iglesia. En conclusión, nadie estaba a salvo. Los conocimientos médicos durante el periodo Tudor eran, en el mejor de los casos, rudimentarios. Se utilizaban comúnmente remedios a base de hierbas, dada la falta de atención médica formal. Evitar enfermedades era primordial, especialmente con los brotes recurrentes de peste negra. Las precauciones contra la plaga incluían evitar grandes reuniones y mantener la limpieza lo mejor que pudiera. Las prácticas de higiene personal estaban limitadas por las creencias contemporáneas sobre la salud. Bañarse era poco frecuente debido al temor a la propagación de enfermedades, pero cambiar la ropa de cama con regularidad y lavarse las manos antes de las comidas eran prácticas comunes. Las instalaciones sanitarias eran básicas, con orinales o retretes rudimentarios para la eliminación de desechos, lo que planteaba un desafío constante para mantener la higiene. La Inglaterra Tudor estaba plagada de enfermedades contagiosas y epidemias regulares de disentería, tuberculosis e influenza arrasaban el país. Aunque mataron tanto a ricos como a pobres, las masas desnutridas eran menos capaces de combatir las infecciones y más propensas a morir por enfermedades. Una de las más temidas era la enfermedad del sudor, una misteriosa enfermedad veraniega que podía acabar con sus víctimas en 24 horas. Al parecer, las víctimas murieron sudando hasta morir. Ana Bolena sobrevivió a la enfermedad, pero el primer ministro de Enrique VIII, Thomas Cromwell, perdió a su esposa e hijas a causa de la enfermedad del sudor. El propio Enrique desarrolló un profundo miedo a contraer la enfermedad, ya que disolvió la corte y trasladó residencias enteras para intentar evitarla. Los Tudor veían la enfermedad como un castigo de Dios. Entendieron que algunas, como la peste, podían transmitirse por contacto humano, pero tenían pocos tratamientos efectivos. Esto se debe a que creían que el cuerpo humano producía 4 fluidos corporales conocidos como los humores.
Estos humores eran la sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Creían que la enfermedad se producía cuando estos 4 elementos se desequilibraban, por lo que se crearon remedios a base de hierbas para intentar restablecer el equilibrio. La prevención de enfermedades también afectó la higiene personal de una persona en la época Tudor. Se creía que el agua podía infectar a las personas a través de los poros, por lo que se limpiaban el cuerpo frotándolo con lino y se limpiaban el cabello peinándolo a diario. El alojamiento varió significativamente según el estatus social. Los campesinos vivían en estructuras sencillas de una sola habitación hechas de acacia y barro, con techos de paja y muebles mínimos. Por el contrario, las personas más ricas residían en casas de varias habitaciones con estructuras de madera, chimeneas de ladrillo e interiores más elaborados adornados con tapices y muebles. Garantizar que el hogar fuera seguro y resistente a la intemperie era una preocupación constante, especialmente para los menos ricos. La dieta Tudor dependía en gran medida del pan, el potaje y la cerveza. Mientras que los ricos disfrutaban de una dieta más variada con un consumo regular de carne, los pobres subsistían con verduras, cereales y, ocasionalmente, pescado. Los productos frescos eran estacionales, lo que requería métodos de conservación como salazón, ahumado y encurtido para garantizar el suministro de alimentos durante todo el año. Las fuentes de agua contaminadas hicieron que la cerveza fuera una bebida más segura, y muchos hogares elaboraban la suya propia. La dieta Tudor estaba ligada a las estaciones. La gente conservaba la mayor cantidad de comida posible para los duros meses posteriores a la cosecha, secando la carne, almacenando cereales y elaborando queso. Los pobres corrían el riesgo de morir de hambre tras una mala cosecha. Casi el 80% de la ingesta calórica de una persona procedía de los cereales, principalmente cerveza, pan y potaje, una sopa espesa. El grano para estos productos se almacenaba en contenedores y graneros. La cerveza suave tenía la ventaja añadida de ser más segura para beber que el agua. Pero la gente también necesitaba fuentes de alimentos adicionales para hacer frente a las malas cosechas. En la época de los Tudor, los productos lácteos, como la mantequilla y el queso, se conocían como carne blanca y eran una fuente importante de proteínas. La leche tenía un uso limitado ya que no se conservaba por mucho tiempo y solo la bebían los ancianos y los niños. La carne se salaba o se ahumaba para conservarla durante los meses de invierno, pero era un lujo que muchos no podían permitirse. En lugar de ello, recurrieron a verduras como cebollas, coles y col rizada. Las patatas solo llegaron a las costas inglesas en la década de 1580. Tanto los ricos como los pobres comían pescado, pero mientras los ricos podían comer pescado fresco, los pobres que vivían lejos del mar dependían del pescado conservado mediante salazón, secado o encurtido. La religión era un aspecto central de la vida, y la adhesión a las prácticas religiosas predominantes era vital para la aceptación social. El período Tudor vio una importante agitación religiosa, pasando del catolicismo al protestantismo de Enrique VIII a Eduardo VI y nuevamente al catolicismo bajo María I, para luego volver a una forma moderada de protestantismo bajo Isabel. Todos estos cambios sucedieron en unos 20 años. Así que navegar por estos cambios requirió adaptabilidad y conformidad pública para evitar multas, encarcelamiento o algo peor. La asistencia regular a la iglesia era obligatoria y supervisada de cerca. Los servicios dominicales no eran solo obligaciones religiosas sino también eventos sociales importantes que brindaban oportunidades para la participación comunitaria y la creación de redes. No asistir podría resultar en multas u otras sanciones, lo que subraya la importancia de la conformidad religiosa. Las creencias religiosas y la oración brindaron a la gente de la Inglaterra Tudor esperanza y consuelo en tiempos difíciles. Antes de la Reforma en Inglaterra la gente oraba a diferentes santos pidiendo ayuda y curación. Los preocupados por la peste recurrieron a San Sebastián. Se pensaba que San Erasmo ayudaba con las enfermedades del estómago, mientras que se creía que Santa Apolonia ayudaba en los casos de dolor de muelas. Los enfermos y heridos también viajaban a santuarios de curación y permanecían allí durante días, con la esperanza de una cura.
Aunque Enrique VIII impulsó una reforma religiosa que prohibió estas peregrinaciones y prohibió encender velas ante las imágenes de los santos, algunas personas todavía practicaban estos rituales a puerta cerrada. La gente de la época Tudor todavía recurría a la magia y la superstición para protegerse del daño. Se sabe que usaban amuletos para protegerse del peligro. Se pensaba que las piedras preciosas, las telas de colores y las partes de animales protegían al propietario contra las enfermedades. La adaptabilidad era esencial para la supervivencia en la Inglaterra Tudor. Navegar por los frecuentes cambios en las leyes, la economía y la religión requirió flexibilidad y capacidad para ajustarse públicamente a las normas predominantes. La construcción de redes familiares y comunitarias sólidas proporcionó un sistema de apoyo vital. Las familias extensas a menudo vivían juntas o cerca, ofreciéndose ayuda mutua en momentos de necesidad. La participación en eventos comunitarios y sistemas de ayuda mutua reforzó aún más los vínculos sociales y proporcionó seguridad adicional. En fin, sobrevivir en la Inglaterra Tudor requirió una comprensión profunda de su jerarquía social, un estricto cumplimiento de las leyes y la capacidad de navegar en un panorama religioso cambiante. Satisfacer las necesidades básicas mediante el trabajo agrícola. Mantener la salud y la higiene a pesar de los conocimientos médicos limitados y aprovechar las estrategias sociales y económicas fueron cruciales para prosperar en este periodo turbulento. La adaptabilidad, la creación de redes y una gran conciencia de la dinámica jurídica y política fueron esenciales para evitar las duras penas de la época. Mediante una combinación de estas estrategias, los individuos de la Inglaterra Tudor pudieron encontrar estabilidad y seguridad en medio de los numerosos desafíos de su tiempo. Y bueno amigos, hasta aquí este material resumen sobre algunas de las características de la época Tudor y sobre cómo pudiéramos haber sobrevivido, o no, en ese siglo. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si conocen de algún otro dato o costumbre interesante de la época que no se haya mencionado aquí. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.